Bueno, primero que nada, quiero felicitar a Julio por la película, que realmente es muy emocionante y está muy bien hecha. Y creo que relata muy bien lo que pasaba en una zona, que es la zona de Arauco, fundamentalmente, de la Araucanía, desde hace muchos años. Ahora, habría muchas cosas que hablar, pero no tenemos tiempo. Más importante que hagan ustedes preguntas. Pero yo diría, en resumen, lo siguiente. Hay una vieja deuda del Estado chileno con el pueblo mapuche, que viene desde muy antiguo. Hay que acordarse que en la época colonial, Chile, o sea, los gobiernos chilenos de la época, llegaban solamente hasta el Biobío. Y inclusive los gobiernos españoles, que estuvieron muchas veces en guerra con los mapuches, reconocieron a través de una serie de tratados que firmaron con los pueblos mapuches el reconocimiento de esos territorios que hoy día son las provincias de Arauco, Cautín, Malleco, Valdivia, como territorios mapuches. Y nunca los ocuparon. Y ahí vivía el pueblo mapuche con sus formas peculiares de vida, no tenían propiedad privada, vivían en comunidades, en torno a los caciques. Había distintos tipos, distintos grupos, se fueron a la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes, el Valle Central, etcétera, etcétera. Pero eran libres. Ahora, a fines del siglo XIX, empezó la extensión del Estado chileno hacia el sur, fundamentalmente después de la Guerra del Pacífico. Y vino por una serie de razones. Querían ocupar, habían ocupado el extremo sur, Magallanes, todo eso. Pero toda esa zona, desde el Biobío hasta Puerto Montt, digamos, Chiloé también era un caso aparte, no habían sido ocupadas por la República Chilena existente en ese momento. Y entonces empezó lo que se llamó la pacificación de Araucanía, que en realidad no fue una pacificación, fue una guerra de ocupación, en que poco a poco el Estado chileno fue incorporando todos esos territorios a su patrimonio propiamente tal y los quiso empezar a ocupar, pero no con los pueblos originales que había ahí. Había la mentalidad a fines del siglo XIX, que no solamente los mapuches, los indígenas en general que habitaban América Latina eran atrasados y que había que civilizarse trayendo colonos europeos. Y entonces empezó todos esos esfuerzos de colonización que se hicieron por una parte con alemanes en Valdivia, también con el Estado chileno que empezó a traer colonos europeos de distintas nacionalidades, y esos terrenos que declararon fiscales, por un lado los remataron y en lotes de 500 hectáreas sin colocar ningún límite a los lotes que podía comprar cualquier persona, y ahí se empezaron a constituir una serie de latifundios en toda esa región de Araucanía, y por otro lado trayendo los colonos a través de compañías de colonización y dándoles una parte de la tierra y dejando el pueblo mapuche reducido del 100% del territorio que tenía prácticamente a menos del 10%. Y ese 10% se lo dieron como premio de consuelo a través de una figura jurídica que eran las mercedes de tierra, que era entregar una cierta cantidad de tierra a un cacique con un cierto número de familias para que ahí vivieran y se establecieran. Pero inclusive parte de esas mercedes de tierra se las fueron quitando los vecinos, con engaños jurídicos, con corridas de cerco, con una serie de cosas. Y había una vieja reivindicación, como dice en la película, del pueblo mapuche por recuperar no todas las tierras que habían tenido antes en la época de la colonia, y antes de la ocupación de la Araucanía, sino que las tierras que el Estado chileno le había dado a través de mercedes de tierra. Y empezaron las luchas, las ocupaciones, para recuperar esas mercedes de tierra. Ahí se mezcló también un fenómeno político en parte con el MIL, que eran estudiantes de la Universidad de Concepción, que no tenían una base obrera, que hicieron crearse una base campesina, y entonces lanzaron la campaña Arauco vuelve a la lucha. Pero independientemente de eso, había una vieja reivindicación mapuche por recuperar esas tierras de merced. Y yo recuerdo, cuando yo trabajé en el Ministerio de Tierra y Colonización, con los juzgados de indios, habían a veces
juicios que duraban 20, 30 años para recuperar 100 hectáreas. O sea, más lo que gastaban en el juicio que lo que valían las tierras. Pero era una reivindicación muy importante. Y cuando llegó la reforma agraria, desgraciadamente se nos olvidó en la ley de reforma agraria así nada particular sobre los mapuches. Se les consideró campesinos igual a cualquier otro. Y por lo tanto, si en la política de reforma agraria había fondos expropiados, se iban a constituir primero asentamientos, después se le daban la tierra, y los campesinos, si había mapuches ahí, irían como los demás campesinos también a recibir las tierras en el momento oportuno. Pero no se consideró este fenómeno especial. Y ya al final del gobierno de Frei, empezaron estas ocupaciones que crearon gran clima, la prensa de oposición, toda la prensa del sur, más que decir el Mercurio y la prensa de Santiago, explotaban todo esto como que había anarquía, desorden, prácticamente no había ley, no había nada. Entonces, cuando llegó el gobierno de Allende nos encontramos con ese problema. Entonces Allende, a los pocos días de asumir el mando, fue invitado, como dice la película, al Estadio Temuco, donde le plantearon un nuevo proyecto de ley indígena que Allende hizo suyo, lo estudió y después se aprobó en el 62 por el Parlamento y dijo: ¿cómo recuperamos las tierras de las Mercedes? Nada más que de las Mercedes, que es la gran demanda actual de los mapuches, para poder hacerlo. Y no teníamos instrumento legal. Entonces, me acuerdo que me dijo: mire, la única solución es que traslademos el Ministerio de Agricultura a Temuco por un tiempo, ahí expropiemos por la ley de reforma agraria, por otras causales, fundamentalmente por la causal de tamaño, que permitía expropiar mucho, y si había prácticamente dentro de esas tierras expropiadas, tierras que habían sido usurpadas, lo primero que era se devolvían a los mapuches. Y con eso se logró recuperar más o menos unas 150.000 hectáreas. No se pudo resolver todo el problema, porque además había un problema de generaciones. Muchas de esas tierras usurpadas, los que las usurparon se habían muerto, la habían dividido, estaban en manos hoy día de pequeños agricultores, y no podíamos expropiar a los pequeños agricultores porque dar un argumento muy fuerte a todos los que estaban contra la reforma agraria, que lo que quería el gobierno Allende era colectivizar todas las tierras. Entonces se resolvió parcialmente, pero no se pudo resolver. Y cuando desgraciadamente vino la dictadura, se paró todo eso, se le devolvió, como dice en la película, una parte de las tierras a los antiguos propietarios, se entregó a otras instituciones del Estado, entre ellas el Ejército, y un tercio más o menos se le distribuyó a los campesinos que habían sido beneficiarios de la reforma agraria, pero excluyendo a todos los dirigentes. Hubo un famoso decreto 208 que excluyó a todos los dirigentes. Y esos campesinos que recibieron tierra, muchas veces esos parceleros, no tenían ningún apoyo, tuvieron que vender esas tierras y prácticamente la mitad de ellas se perdieron. O sea, hoy día en las tierras de la reforma agraria no hay más de un 20% que estén en manos de los campesinos. Ahora, en el caso de los mapuches, la cosa fue realmente más grave, porque les quitaron todas las tierras que les habían dado. Y con el argumento que no eran tierras agrícolas, sino que eran tierras forestales, se las pasaron a la CONAF, y la CONAF las empezó a rematar. Y ahí se metieron las compañías forestales a comprar a huevo, porque por precio muy barato y además con subsidio del Estado, porque en la época de la dictadura, por ser plantaciones forestales, se les daba subsidio del Estado para que hicieran las plantaciones. Y empezaron las famosas plantaciones de pino y eucalipto. Ahora, eso fue tan grave que inclusive muchas tierras que eran agrícolas las declararon forestales, como dice ahí en la película, para poder plantarlas. Lo que es un crimen contra Chile, porque resulta que nosotros tenemos muy pocas tierras agrícolas. De los 75 millones de hectáreas que tiene este país, menos del 10% son tierras, no hay más de 4 millones que son tierras agrícolas. O sea, somos muy pobres en tierra. Gran parte del territorio son montañas, cerros, desiertos, ventisqueros, glaciares. O sea, la tierra útil para la agricultura es muy poco. Y parte de esa tierra también útil se la están comprando, se la están adquiriendo a huevo y la están plantando con pino y eucalipto, que es una monoproducción que además tiene todos los... si por lo menos la plantaran con bosque nativo, pero no, porque el negocio del pino y eucalipto
Y prácticamente esto crea un problema muy serio desde el punto de vista ecológico, y lo hemos visto con los incendios que se han producido el año pasado y que se han producido en otras partes fundamentalmente. Entonces yo creo que aquí hay un problema muy serio, que es quién le mete el diente a estas compañías forestales, que son muy poderosas, que tienen grandes capitales y que financian en buena parte a muchos de los políticos. Entonces, el problema es, pero es un problema fundamental para Chile. Hay que resolver, no solo por un lado el problema mapuche, por lo menos con las mercedes de tierra, y por otro lado resolver el problema de defender las pocas tierras agrícolas que tenemos para poder, digamos, tener una posibilidad en el futuro de hacer un país con desarrollo agrícola más eficiente. Eso sería en algunas palabras lo que yo podría agregar a este comentario, y de nuevo felicitando a Julio por la película, que me parece muy buena.